es sinónimo de sofisticación, elegancia, alto rendimiento y agentes secretos. Durante más de 100 años, Aston Martin se ha caracterizado por fabricar distinguidos deportivos. Pero ahora, esta pequeña firma inglesa se ha quedado sola. Es como David contra Goliat. Lucha contra las multinacionales de un mundo en continuo cambio. Aston Martin no tiene margen de error. Para sobrevivir, necesitan una máquina nueva. Estamos solos, no tenemos ayuda ni apoyos. Un pequeño pero dedicado equipo echa la mirada al pasado y encuentra la salvación en un truco de los antiguos hot rod americanos. Insistí mucho en que llegara a los 320 kilómetros por hora. Una máquina inglesa única llamada V12 Vantage S. En el 2007, Aston Martin se convirtió en uno de los mejores fabricantes europeos de coches deportivos del mundo. Destacando tanto en las pistas de carreras como en las exhibiciones. Nos iba bastante bien, llegamos a producir más de 7.000 coches. El DB9 se convirtió en el nuevo icono, luego vino el GT y ahora estamos fabricando el V8 Vantage. Es lo que nosotros llamamos una nueva era. Pero sin previo aviso, se colapsó la economía mundial. Y Aston Martin perdió su imperio de la noche a la mañana. Nos hemos enfrentado a varios retos a partir del 2008 en adelante por la recesión global. Esta recesión mundial ha hecho que los fabricantes de coches de todo el mundo caigan en picado. Para Aston Martin ha sido renovarse o morir. Aston Martin es una de las pocas fábricas de coches independientes. La mayoría de las fábricas de coches pertenecen a conglomerados de empresas multinacionales, pero Aston Martin no tiene la seguridad de esa red empresarial. Puede que el próximo movimiento de la empresa sea el último. No importaba lo que pasaba en la empresa o en la economía, ellos solo tenían en mente fabricar un deportivo y lo consiguieron. Ahora, por primera vez en más de 20 años, su éxito o su fracaso solo depende de manos británicas. Tienen que luchar por su pequeño nicho. No tienen una producción a escala global como otros fabricantes, así que les cuesta muchísimo más cada pieza que desarrollan. Aston ha vuelto a usar el mismo diseño y el mismo motor para dar vida a este nuevo proyecto. Marek Reichman, director de diseño, quiere darle un empujón a la marca. Nuestro principio siempre ha sido, ¿qué podemos hacer con los recursos que tenemos? ¿Qué sería fascinante? Cuentan con un presupuesto limitado para fabricar una máquina nueva desde cero. Reichman tiene que hacer mucho con muy poco. Pensamos, ¿y si ponemos el motor V12 en un Vantage? ¿Cómo podríamos hacerlo? Meter el mayor motor de la marca en uno de sus chasis más pequeños y antiguos es una apuesta arriesgada. Es evidente que sienten pasión por la velocidad. Cuando Ian se acercó y nos dijo, se nos ha ocurrido esta idea, lo hablamos y pensamos, va a ser increíble hacer este coche. El equipo de ingenieros ha fijado el objetivo en una meta audaz. Al hablar sobre las metas que queríamos alcanzar con el V12 Vantage S, insistí que alcance los 320 por hora. Pero no solo tienen como objetivo una velocidad escandalosa. Queremos llegar de 0 a 100 en menos de 4 segundos. Esto ha nacido de un par de tíos que nos pusimos a pensar y en cuanto estuvo claro el concepto nos dimos cuenta de que era un buen proyecto, un buen coche. Con los objetivos claros y establecidos, el equipo de diseño se enfrenta a un reto único. Partir de un supercoche ya existente y aplaudido universalmente y colocarle un motor considerablemente mayor. El objetivo era un gran motor. Definimos las características y lo esbozamos teniendo en cuenta que tenía que parecer un Aston Martin. Pero hacer que un Aston Martin se parezca a un Aston Martin no es nada fácil. La primera reacción tiene que ser, es precioso. Lleva su tiempo encontrar el equilibrio de la belleza.
Si tuviera que explicar lo que buscábamos, lo más importante era encontrar las proporciones perfectas, así que nuestra lucha era en busca de la perfección. Una peculiar perfección británica que comienza a la antigua usanza. Todos los Aston Martin empiezan siendo un boceto en mi cabeza e inmediatamente empiezo a imaginarme las proporciones. Tengo en cuenta que tiene que caber una persona. Luego empiezo a pensar dónde irá la rueda delantera, la trasera, dónde se sentará el copiloto. Y con esto empiezo a esbozar y a tener una idea de la forma, del lenguaje del coche. Ese lenguaje es la clave del renacimiento de Aston Martin. Y es gracias a un proceso muy detallado. El boceto se convierte en un modelo a escala tridimensional. Los diseñadores crean muchísimas cosas en el ordenador, pero no puedes tocarlas si están en la pantalla. Cuando se hace con arcilla, sí. Primero hacen un modelo a escala 1:8. Es una forma rápida de dar vida al lenguaje del coche. En ese momento empezamos a ver las dimensiones, pero el AutoCAD no entiende si es un modelo a escala o no. Convertiremos el modelo a escala a tamaño real, así que 10 milímetros serán 100 milímetros. Así obtenemos la apariencia exterior. Tras digitalizar el exterior, el equipo empieza a buscar imperfecciones. Nuestro trabajo consiste en coger los datos y los matices del modelo y refinarlos. Después volvemos al mundo físico y nos aseguramos de que todo está correcto. Los escultores en arcilla trabajan para perfeccionar la forma final. Hacen a mano cada curva en un modelo a escala real. No soy diseñador, pero lo importante son las proporciones. Lo importante es ver qué tal queda el gran capó acompañado del resto de piezas sencillas. Son atemporales. El modelo de arcilla a escala real nos permite hacernos una idea de cómo quedaría en realidad y de lo que expresa. Con el diseño en la pantalla no podemos verlo tan claro. Buscamos la proporción más bonita de todos los tiempos. Como diseñadores, obviamente usamos el número áureo o proporción áurea para darle forma. La proporción áurea es una fórmula matemática para describir la belleza. La descubrieron los griegos hace 2500 años. Y es un teorema que intenta conseguir la lógica de la belleza. Aún hoy, se aplica a los coches más exóticos y modernos del mundo. Es una regla y un principio, una regla matemática que viene de la naturaleza. En la concha del Nautilus todo encaja a la perfección, como en el número áureo y el triángulo áureo. Puede que esta regla de oro venga del mundo antiguo, pero el diseño de este equipo es totalmente contemporáneo y muy británico. A los británicos se les conoce por su diseño sencillo. Arrastran algunos detalles de los años 50 y 60 en los diseños de hoy en día. No es nada fácil definirlo, pero es un diseño elegante y con clase. No es nada vulgar, no tiene grandes artificios. Aston Martin hace deportivos de gran turismo. Son coches con los que querrás cruzarte toda Europa en 10 minutos pisando a fondo. Son muy potentes, pero también muy confortables y bonitos. Es un coche para que te vean. Es el discreto Ferrari de los gentlemen. Marek y su equipo mezclan ese atractivo con un estilo más moderno. La batalla es conseguir el coche más estéticamente bonito y con un diseño atemporal, un futuro clásico. Así que todo el mundo tiene que tener claro lo que estamos buscando. El objetivo es una reinterpretación contemporánea de un truco de los hot rod americanos. Cogerán el motor más grande, pesado y potente de la marca y lo colocarán en el chasis más ligero.
un motor de 565 caballos de potencia llamado AM28. Es la receta de los viejos hot rod para conseguir un deportivo increíble. A todo el mundo le encanta poner un gran motor a un coche más pequeño. A veces es divertido y otras veces es excesivo. En el caso de Aston, es ambas cosas. Los ingenieros predicen que los 4 cilindros extra impulsarán la máquina hasta llegar a los 329 km por hora como velocidad máxima. Solo hay un problema. El motor no cabe. En un mundo en constante ebullición, Aston Martin quiere llamar la atención con un supercoche inspirado en los hot rod. Aston Martin no tiene un gran fabricante que les respalde, tienen que hacerlo todo ellos. Cuesta muchísimo dinero desarrollar un coche nuevo, y si no facturas 4 billones, no puedes recuperar el coste del desarrollo. No pueden permitirse un error porque podría suponer el cierre de la empresa. Si Aston comete cualquier fallo, vamos a tener que decirles adiós. Entonces, ¿cómo pretende competir un fabricante independiente contra algunas de las compañías más grandes del mundo? La respuesta está en las tranquilas y verdes colinas de Warwickshire, Inglaterra. Bienvenidos a Gaydon, el corazón de Aston Martin desde 2003. Es una de las fábricas automovilísticas más avanzadas tecnológicamente del mundo. La clave está en que los que fabrican estos deportivos lo hacen con una gran pasión. 54 hectáreas de tecnología de la era espacial y perfección británica. Es silenciosa, limpia y muy tecnológica. Todas las fases, desde el diseño hasta la producción, tienen lugar en las mismas instalaciones. Aquí es donde los ingenieros y los diseñadores se esfuerzan por solucionar los problemas del proyecto. La parte delantera del coche se diseñó para el motor V8, así que el primer reto es conseguir que este motor mayor encaje. Los ingenieros peinan digitalmente cada milímetro del compartimento del motor para buscar una solución. Uno de los grandes retos es colocar un motor con 4 cilindros más que el anterior. Para que os hagáis una idea, es esto más grande y con la misma distancia entre ejes. Cuando los ingenieros colocan digitalmente el motor V12 en el chasis del V8X, surge el problema al momento. Aquí podéis ver cómo roza el motor, en este punto, con la parte delantera del coche. Justo en la curvatura roza, como se puede ver aquí. El modelo gráfico muestra cuándo 2 piezas no encajan. Para que el motor quepa, se necesitan 12,5 milímetros más. Un poco menos que el grosor de 2 teléfonos móviles juntos. Lo ideal serían 25 milímetros, pero en algunos casos lo hemos reducido a la mitad. Al final, los 12,5 milímetros significan la creación de una nueva máquina. La presión sobre Aston es enorme, porque tienen unos recursos muy limitados y tienen que seguir sacando ideas nuevas. Cualquier error significaría el fin del ilustre legado de la marca. Uno de los retos que siempre tenemos es hacer lo imposible. Con la reputación en la balanza, y quizá también su solvencia, el equipo de diseño de Aston Martin sigue adelante con valentía. Como son una empresa pequeña e independiente, son mucho más ágiles y pueden hacer cosas divertidas. Locuras como este coche. Cosas que no se harían en el proceso de ningún otro coche. Podemos afirmar, claro que lo haremos. No tenemos que seguir tal norma ni pensar de tal manera. Podemos conseguirlo. Es una apuesta arriesgada, de una compañía que no quiere seguir impasible. Si fabricaran otro coche que no fuera realmente un Aston Martin y gastaran un montón de dinero y no se vendiera, acabarían con la empresa. Esta pequeña empresa automovilística independiente está a punto de enfrentarse a las empresas más poderosas del mundo, pero solo si logran controlar algo que no podemos llegar a ver.
En el mundo de los supercoches, los motores potentes se llevan la gloria, pero el aire que los rodea es lo que les da la grandeza. Es como cuando te metes un zapato muy estrecho con calzador. Pues eso hemos hecho con el motor del V12 Vantage S. El primer paso es encajar el V12 físicamente mayor en el chasis. La clave está en controlar la corriente del aire alrededor y dentro de la propia máquina. Al compartimento del motor le entra muchísimo aire por delante. Controlar el aire supone 3 retos distintos. Primero, hay que ajustar la máquina para que sea estable a una gran velocidad. A 320 km por hora un avión puede despegar, y un coche también. Así que hay que asegurar que la aerodinámica es correcta y el coche se queda en la carretera. Pero el coche también necesita cortar el aire fácilmente. Por eso, hay que crear la mínima resistencia aerodinámica. Es la resistencia que ofrece el aire. La resistencia aerodinámica es eficaz cuando se alcanza la fuerza deseada, cuando se consigue atravesar el aire. Hacer que la máquina sea estable y reducir la resistencia aerodinámica es tarea fácil, si lo comparamos con enfriar el aparato. Tenemos un motor más potente y que ocupa más espacio. Cuando me enteré de que íbamos a ponerle el V12 a este coche, lo primero que pensé fue, ¿qué vamos a hacer con el aire caliente? El equipo de aerodinámica usa un modelo tridimensional hecho de 60 millones de puntos para encontrar la mejor manera de cortar el aire. Lo primero es reflejar lo que no vemos. El color rojo es bueno, significa que hay mucha energía en el aire. Esto es antes de que llegue el coche. En cuanto el coche atraviesa el aire, la energía se transforma en calor. Las partículas del aire atraviesan el coche en solo 50 milisegundos. En esos 50 milisegundos de tiempo, el aire tiene que enfriar los frenos. Tiene que atravesar el coche sin causar demasiada resistencia. Y además tiene que mantener el coche estable a gran velocidad. El aire pierde la mitad de su energía antes de llegar a rozar el motor. En cuestión de 100 milímetros o del largo de nuestro antebrazo, reduce la velocidad de 320 a 160 kilómetros por hora. Cuando el coche se mueve, el aire se ralentiza rápidamente. Y cuando se detiene, es bastante más difícil sacar el aire caliente. Para ello, ajustan las rejillas del capó. La aerodinámica la relacionamos con grandes velocidades, pero tiene que ver más con velocidades bajas. Aquí tenemos el prototipo de un capó. Tiene estas rejillas extra que provienen de nuestra experiencia en motorsport. Estas piezas de aquí podemos cambiarlas. Y si le doy la vuelta veréis que podemos ajustarlas. Estas las hemos ajustado para que pase más aire. Cuando va a gran velocidad podrá pasar el aire más rápido y eso te proporciona una ventaja. Si puedes mantener el motor frío, no te costará tanto enfriarlo al parar. Y también cuando paremos el coche permitirá que salga todo el aire caliente del motor. Es difícil manejar la corriente de aire a una gran velocidad, porque el aire atraviesa las piezas a una presión 1000 veces superior que la capacidad pulmonar humana. El modo en que logren canalizarlo a través del vehículo marcará la diferencia. Tenemos que calcular por separado cuánto aire entra en el motor para que alcance la velocidad máxima y cuánto necesitamos para enfriarlo. Los frenos llegarán a unos 700 grados y tiene que llegar aire a las ruedas para enfriarlos. Hay que encontrar el equilibrio entre conseguirlo y que el aire recorra el coche. Desde el punto de vista de la ingeniería, el V12 Vantage S es un dragster de motor pesado, igual que los hot rod americanos de los 50 en los que se inspira. El V12 Vantage es un coche de ingeniero, es un poco hot rod porque tiene un gran motor en un coche más pequeño. Una de las claves de un gran hot rod es cómo suena. En un garaje cerrado, fuera de la vista del público,
Los ingenieros usan un sistema de cámaras de alta tecnología con 32 micrófonos para poder trazar las señales de audio del motor. Esto permite que el equipo detecte qué ruidos escucharán los pasajeros y cuáles no. El equipo graba información 96.000 veces por segundo. Luego, con el mapa de color, identifican el ruido. El violeta es el sonido más alto. Por último, combinan la imagen con la información de audio y localizan dónde se origina el ruido. Un ruido que se ve intensificado con el escape único de los Aston. Es un sonido maravilloso el de estos motores. No hay nada que se le parezca. El problema es que Aston Martin no hace hot rods. Hace supercoches exquisitos y sofisticados. Los compradores esperan mucho más que un gran motor. Hoy en día cualquiera puede hacer un coche veloz. Lo que Aston necesita es conseguir emocionar. La elegancia del Aston Martin está infravalorada. Es importante llevar la marca por dentro y por fuera. Es el supercoche de los caballeros. Es un coche que da mucho la talla y es algo sobrio, pero no en cuanto al rendimiento. Entonces, ¿cómo se transforma un hot rod en un Aston Martin? Pasamos muchísimas noches pensando cómo podemos hacer que funcione, cómo podemos conseguir esa mezcla entre el refinamiento y la pureza. El truco tiene más de 40 años. Una discusión tomando una taza de café ha provocado que Aston Martin coloque el mayor motor que tiene dentro de su chasis más pequeño. La pregunta es, ¿cómo va a transformar este hot rod moderno en un vehículo de lujo? Siempre hay que exprimir la tecnología, innovar con el material. La alta tecnología y hacerlo a mano son dos conceptos básicos de la fábrica de Gaydon, donde se invierten más de 200 horas de mano de obra en montar un solo Vantage. El proceso empieza en el departamento de tapicería. Este es el taller de tapicería. Aquí es donde se cosen todas las piezas de cuero. Cada Vantage utiliza 6 piezas de cuero para el interior. Esos paneles de alcántara acaban de llegar del taller de costura. Los estiran bien en esas cabinas y se pulveriza el pegamento. Una vez pulverizado el pegamento, tienen 4 minutos para colocarlo sobre el plástico. El adhesivo ya se ha secado. Es un pegamento de contacto. En cuanto juntas dos partes, se fija permanentemente. Hay 50 trabajadores que preparan más de 300 piezas al día. Se tardan unas 50 horas en tener lista toda la tapicería interior de un solo Vantage. Y la herramienta más importante tiene un nombre que se remonta a la época de Stone Age. La máquina de alta precisión se llama hueso y es la que hace prácticamente todo. Puede que el cuero sea muy tradicional. Pero si se encarga un Vantage a medida, las puntadas son de alta tecnología. Esta es la zona de bordado. Aquí es donde se realiza el bordado a medida. La máquina de coser parece rápida. Y más le vale, porque un Vantage lleva más de 1 millón de puntadas. Mientras los artesanos pasan 2 días confeccionando el interior, fabricar la carrocería lleva la mitad de tiempo. Cada panel o pieza llega después de haberlo sometido al proceso de superformado, que consiste en calentar el metal a altas temperaturas antes de darle la forma final. Los robots aplican el adhesivo epoxi, que es más preciso y potente que la soldadura tradicional.
La carrocería se introduce en un horno a 185 grados centígrados durante 35 minutos. Un proceso lento para una máquina veloz. Ahora, el chasis está listo para colocarle el resto de piezas. Le colocan las puertas, los paneles delanteros y el capó. Cada pieza se inspecciona cuidadosamente y entonces llega la hora de la explosión de color. Ha llegado el momento de pintar el Aston Martin y ya está preparado para empezar. Es totalmente distinto a lo que veréis al final del proceso. Solo en Aston Martin, el color es tan exclusivo como la máquina en sí. El proceso de pintura lleva unas 50 horas por coche. A diferencia de las grandes fábricas donde pintan los coches por lotes de un mismo color, en Gaydon pintan cada vehículo individualmente. No es nada eficiente, pero sí efectivo. Aún así, utilizan muy poca pintura. 120 micras de pintura se añadirán al coche, de las cuales retiraremos 30 micrones al pulir, porque queremos un acabado de espejo. En teoría, habremos aplicado una capa de este ancho cuando terminemos. El abrillantamiento empieza con una capa de imprimación. Ya está listo para la siguiente fase. En este momento le buscamos cualquier tipo de imperfección antes de aplicar la siguiente capa. Seguimos a rajatabla estos pasos. Después de la capa de imprimación y preparación, ha llegado el momento de la pintura. Le aplicamos la base en esa cabina. Luego lo dejaremos secar unos 20 minutos, lo pasaremos a la cabina para la evaporación y le aplicaremos una capa de laca. Cada Vantage recibe 2 capas de pintura, además de 2 capas de laca. Algunas las aplican las máquinas y otras se aplican a mano. El taller tiene cierto grado de automatización, pero la mayoría de las cosas se hacen a mano para conseguir un mejor acabado. Ya está listo para pulir. El resto de fábricas comunes con más volumen de producción no realiza tantos pasos. Una vez pintado es hora de montarlo. El Vantage tiene que someterse a 42 fases en el pabellón de ensamblaje final. Nos encontramos en la primera fase del ensamblaje. En esta fase vamos a colocarle algunas de las piezas clave que un conductor normal ni siquiera tiene en cuenta en su uso diario. Es un montaje clásico a pesar de ser un supercoche. Pero es la única forma de ensamblar un Aston Martin. Aunque superficialmente sea muy similar al proceso de un coche convencional, sigue siendo un sistema de producción muy artesanal. Se ensambla el portón trasero y luego se instala. Y ahora ya está listo para el gran cuadro de instrumentos hecho a mano. Los técnicos utilizan este aparato de aquí, que es una máquina muy importante en el montaje. Lo levantará y lo colocará dentro del coche. Casi todo el trabajo se hace manualmente. Pero la nueva adquisición de Gaydon está completamente automatizada. El robot coloca el adhesivo en el borde del parabrisas y es mucho más preciso que una persona. Es el primer equipo automatizado que tenemos en este departamento y lo hemos incorporado para mejorar la calidad. Una calidad que se une al espectáculo que tiene lugar en la cadena de montaje. El sistema de propulsión empieza a cobrar vida con el motor atmosférico V12. Estamos en la zona de ensamblaje del sistema de propulsión.
Aquí veis uno de los motores V12. Y lo que hacemos es colocar el motor en la grúa. Lo elevamos y luego lo llevamos a la primera fase del ensamblaje. Aquí conectamos el motor con el eje de transmisión y la caja de cambios en la parte trasera. Continúan con el montaje del sistema de propulsión y conectan la transmisión. Luego los convertidores catalíticos, el aislante térmico los frenos de disco traseros y la suspensión. Colocamos todas las piezas de la zona delantera, es decir, las piezas de frenado y las piezas de la suspensión. Y luego lo colocamos en el coche. La suspensión frontal se fabrica aparte. Lleva atornillados los discos de freno cerámicos de carbono de 398 milímetros. Cuando se termina, se une al sistema de propulsión. Tenemos que colocar el radiador delante del motor. Tenemos el motor, el eje de transmisión y la caja de cambios. La distribución del peso será correcta, algo muy importante a la hora de la conducción. El 85% del peso se distribuye entre las ruedas y lo mantiene ágil en la carretera. La caja de cambios de 7 marchas hace que llegue de 0 a 100 km por hora en menos de 4 segundos. El equipo de Gaydon tardará 40 minutos en instalar la pieza más importante del Vantage. El Aston Martin más veloz de la historia ha necesitado más de 100 horas de mano de obra para llegar a la parte más importante del proceso de fabricación. Creo que lo que más me gusta es la parte que nosotros llamamos casamiento. Cogemos el sistema de propulsión y lo casamos con el resto del coche. Aunque la máquina ya está casada, aún no está lista para la luna de miel. El Vantage aún necesita un par de piezas, como el tubo de escape y el parachoques delantero. No hay nada que sujete el faro. Está incrustado como una joya en un anillo. Una joya que cuesta bastante tiempo instalar. Se tardan 15 minutos en colocar un faro. Luego colocan los pilotos traseros. Este coche necesita unas ruedas. Y luego nos dedicaremos a los detalles interiores.
El Vantage está listo para pasar a la última fase. Ahora colocamos todas las piezas que podemos tocar cuando estamos dentro del coche. Los asientos delanteros llegan perfectamente tapizados del taller. El volante se ha cosido a mano. Las puertas llegan a la cadena de montaje y se colocan cuidadosamente. Una vez colocadas las puertas, al coche le quedan pocas fases de montaje. El coche ya casi está listo, pero queda un detalle más. Las famosas alas del Aston Martin. Son tan valiosas que se guardan bajo llave hasta que llega el momento de colocarlas. Esta es la única insignia que queda de la industria del automóvil hecha por un joyero. Así que es muy especial. Antes de que el Aston Martin pueda irse de la fábrica, hay que someterlo a un par de pruebas finales. Tenemos un servicio único, nuestra zona de pruebas. Lo probaremos a unos 120 o 130 kilómetros por hora. En este lugar se prueban todos los coches para realizar el control de calidad. Por ejemplo, el ruido y la resistencia al agua. Como hacemos estas pruebas en un lugar cerrado, nos aseguramos de ser siempre igual de precisos. Fabricando un Vantage, literalmente superamos los baches. En esta zona usan un simulador de movimiento con accionadores hidráulicos para detectar todo tipo de chirridos y vibraciones. La última prueba es la inspección final. Tardamos unas 20 horas en comprobar todo el coche a medida que se va fabricando. Y al final nos aseguramos de que todo está absolutamente perfecto antes de entregárselo al cliente. Han tardado casi 10 días en montar completamente el V12 Vantage S. Es el Aston Martin más rápido jamás fabricado. Gracias a la audacia de uno de los pocos fabricantes independientes que quedan en el mundo del automóvil. En el competitivo mundo del motor, Aston Martin tiene que lograr mucho con muy poco para mantenerse en lo más alto. Fabricar un coche propio es costoso y si el coche no se vende o no funciona, la empresa tendrá graves problemas. Ahora, tras varios meses de bocetos, esculturas y un cuidado ensamblaje, la arriesgada idea está a punto de hacerse realidad. Lo primero que haces al subirte a un Aston Martin es preguntarte cómo lo arrancas. La llave está hecha de cristal.
La introduces en la ranura, la mantienes pulsada y arranca el motor. Lo llaman la unidad de control emocional. Os parecerá demasiado, pero es tan bonito que no importa. Es algo exagerado, pero si quieres que sea espectacular, tiene que ser así. Arrancas el coche y se despierta como si estuviera profundamente dormido y se cabreara porque lo has despertado. Conducirlo es una sensación inigualable. Es una gran demostración de la sofisticación británica. Son los Camaro británicos. Son ruidosos, audaces, bruscos. Lo que Aston ha hecho de maravilla durante años es hacer muchos platos distintos con muy pocos ingredientes. Este V12, por ejemplo, es de hace un par de años, es antiguo. Lo que hace que la M28 sea único no es su nueva tecnología, sino su antigua tecnología mejorada. Gracias a Dios, no es un motor turbo. Si le hubieran puesto turbo, sería más fácil, pero es hacer trampa. Los motores atmosféricos se caracterizan por tener un encanto y una personalidad especial. Y no los aprovechamos al máximo. Un motor atmosférico es bastante raro en estos días. Es tecnología antigua, pero eso es justamente lo que lo hace especial. Es un coche muy agresivo, realmente visceral y potente. Y eso es justamente lo que refleja. Cada vez que Aston saca una nueva versión de su motor piensas, leña del árbol caído, pero el árbol no se ha caído. Este coche es mucho más rápido que el anterior. Suena mejor, es aún más potente y responde mejor. El V12 Vantage S es el primer Aston en cruzar la barrera de los 330 km/h. Hemos mejorado algunos detalles. Por ejemplo, este coche tiene un poco más de potencia y mejor rendimiento. 330 por hora es increíble. Es como si fuera de otro mundo. Es la versión más potente del modelo más potente del Vantage. Cada vez avanzan un paso más, haciendo pequeñas joyas como el alerón. La fabricación es muy cara y no es un coche al alcance de cualquiera. Gasta muchísima gasolina y para uno supondría tirar la casa por la ventana. Si te olvidas de eso, puedes conducir un coche ruidoso, potente, increíble y veloz. Es un coche extremo con un rendimiento extremo. Si consigues conducirlo, te darás cuenta de que en Aston Martin son apasionados de los deportivos. Unos trabajadores que continúan batallando por sobrevivir haciendo la única cosa que saben hacer: fabricar coches exóticos y preciosos. Al final del día, da igual cómo conduzca, la velocidad, la carretera, siempre me bajo del Aston pensando, Dios, no hay nada mejor. Me pellizco a diario desde hace casi 9 años. Esto no es un trabajo, es una vocación. Es un sentimiento muy complicado de explicar.